La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Somos parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Somos parte de la U. Bienvenidos a Somos Parte de la U. Andrea Rodríguez y Raquel Garro les saluda. Es un gusto para nosotros poder compartir nuevamente con este espacio con ustedes. Para el día de hoy tenemos como invitada a doña Lizeth Martínez Corrales, psicopedagoga del Departamento de Orientación y Psicología de la Universidad Nacional, que el día de hoy nos comentará acerca del programa de inclusión y apoyo estudiantil de la Universidad Nacional. ¿Cómo está, doña Lizeth? Muy bien, ¿ustedes cómo les ha ido? Muy bien, gracias a Dios. Me alegro, muchas gracias por la invitación. Igualmente. Para comenzar, ¿podría contarnos un poco acerca de usted? Bueno, mi nombre, como ustedes bien lo dicen, es Lizeth Martínez. Yo trabajo como psicopedagoga de la Universidad Nacional desde 2011. Entonces, en ese proceso hemos estado colaborando con los diferentes proyectos, ¿verdad?, que tiene el programa en la atención del estudiantado con necesidades educativas. Trabajo pues, también de manera interdisciplinaria con otros programas y con otras instancias de la U que también pues, apoyan el tema de la accesibilidad y la educación inclusiva en la Universidad Nacional. ¿Usted ha trabajado en el programa inclusivo apoyando a estudiantes de la Universidad Nacional? ¿En qué consiste este programa? Bueno, el programa, Raquel, está orientado al acompañamiento del estudiantado con necesidades educativas y con alguna condición de discapacidad. Aparte de ese acompañamiento, ¿verdad?, que es para definir los apoyos o los diferentes ajustes que va a requerir la población universitaria para los cursos de sus carreras, pues también se brinda apoyo y asesoría al personal académico y administrativo y se trabaja de manera articulada con diferentes instancias, ¿verdad?, para poder entonces brindar todos los servicios que se requieren, ¿verdad?, para que todos los estudiantes pues logren el mayor éxito académico, ¿verdad?, en su carrera profesional. ¿Qué servicios brinda el programa a la población estudiantil? ¿Podría explicarnos cada uno de estos servicios? Bueno, uno de los servicios es el apoyo, ¿verdad?, para la definición de los ajustes metodológicos y de evaluación, que son esos apoyos, ¿verdad?, que se brindan para los cursos específicos de cada carrera, ¿verdad? Entonces, son apoyos que se trabajan más desde la metodología o la evaluación para que los estudiantes puedan cumplir entonces con los objetivos de cada uno de los programas sin modificar, ¿verdad?, los objetivos de cada plan de estudios. También se dan actividades a nivel formativo y de capacitación, tanto para el estudiantado como para el personal docente y administrativo. Y también se brinda apoyos diferentes, por ejemplo, lo que es el servicio de la lengua LALESCO, ¿verdad?, para los estudiantes con discapacidad auditiva. Se da lo de la digitalización del material para estudiantes con discapacidad visual. También se tiene el servicio de apoyos de escribientes, ¿verdad?, que es para apoyo de toma de apuntes durante las lecciones. Y otros apoyos que se brindan, como les decía, en colaboración con otras instancias de la universidad. Pero todos los servicios van en función de apoyar lo que es el proceso educativo, ¿verdad?, el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado. Ok. Se lo brindan también estudiantes en situaciones de discapacidad. Sí, claro. Se tiene acceso, ¿verdad?, a la población con discapacidad también puede tener el apoyo de los servicios del programa. Se atiende tanto discapacidad visual como discapacidad motora, discapacidad auditiva y discapacidad psicosocial. Entonces, toda esta población con alguna condición de discapacidad tiene la posibilidad de acceder al programa y recibir todos los servicios que les comentaba, desde los ajustes para los cursos, como los apoyos que cada uno de ellos, según su condición, determinen en conjunto con la profesional que pueden requerir para los cursos, ya sea
el intérprete de la LESCO, el escribiente o la parte del material digitalizado. Para cada condición y cada estudiante pues va a definir cuáles son los apoyos que requiere, porque también tiene que ver con las características de la carrera que cada uno tiene matriculado. Ok. ¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a estos apoyos? Bueno, en el programa hay 3 formas de acceso. La primera población que se atiende es la que viene referida desde la oficina o la unidad de admisión. Esa es los estudiantes que cuando se inscribieron a las universidades solicitaron algún tipo de apoyo o algún tipo de adecuación para la aplicación del examen de admisión. Entonces, una vez que ya matriculan en la Universidad Nacional, esa información o esos expedientes pues son trasladados al programa y a partir de ahí entonces se inicia con el primer contacto para ya poder iniciar el proceso a nivel de permanencia en la universidad. La segunda forma de acceso es a través de solicitud personal. Entonces, cualquier estudiante, ¿verdad?, con alguna necesidad educativa puede hacer la solicitud. Se hace a través de un formulario donde explica cuáles son las dificultades y anexa los documentos probatorios de la condición o las condiciones que tiene para poder entonces también darle seguimiento y poder darle el acompañamiento. Y la tercera forma de acceso es a través de una referencia. Entonces, el personal administrativo o, por ejemplo, a nivel de la U, otras instancias, por ejemplo, bienestar estudiantil, donde están las trabajadoras sociales o los encargados del programa de tutorías o cualquier autoridad de una unidad académica o los mismos docentes, los mismos académicos, pueden referir a un estudiante al programa. Sí es importante que cuando hablamos de la referencia, tienen que tener el aval o el visto bueno del estudiante antes de referirlo, ¿verdad? Necesitamos que la persona pues haya dado la autorización para que sea referido y se hace entonces el proceso. Siempre presentan en estos casos, tanto por solicitud personal como por referencia, pues presentan los documentos probatorios a la solicitud y a partir de ese momento entonces la psicopedagoga que esté a cargo del acompañamiento, pues lo contacta al estudiante e inicia el proceso de evaluación para poder definir cuáles son los apoyos que va a requerir en los cursos o en el desarrollo de la carrera. Okay. ¿Y por qué es importante que en la universidad tengan un programa como estos? Bueno, Raquel, yo creo que es muy importante, aunque es un tema, ¿verdad?, que tiene que estar involucrado pues toda la universidad, ¿verdad?, y diferentes instancias. Sí me parece importante que exista un programa porque ese programa es el que puede tener ese primer acercamiento con la población, ¿verdad?, un acompañamiento más directo, más personalizado, ¿verdad?, de mayor contacto para que se pueda entonces ahondar en la situación de cada persona estudiante y a partir de esa experiencia y de sus habilidades, de sus características y las dificultades que tenga a nivel de aprendizaje, pueda entonces definirse los apoyos que va a requerir en la U. Entonces sí, ¿verdad?, es importante que haya una instancia que tenga ese primer contacto, aunque al final, si hablamos de todo el proceso de equidad y educación inclusiva, pues tenemos que involucrar a todas las instancias de la universidad, pero sí es importante que haya un programa o una instancia que sea, como les digo, ese primer enlace y que después pueda canalizar o hacer alianzas con otras instancias para el resto de los apoyos que pueda requerir el estudiantado durante la carrera, ¿verdad? El tema de educación inclusiva, como les digo, es un tema que involucra a muchas instancias, ¿verdad? Y toda la universidad pues debería estar involucrada en ese proceso. ¿Qué tipo de trabajos o proyectos se realizan en FENAMA? Bueno, como les explicaba, el trabajo más relevante, más importante es la definición de los apoyos o ajustes en conjunto con cada estudiante. Pero quiero comentarles que a partir de este año se están implementando nuevos proyectos en el programa. Entonces son 4 proyectos, cada uno tiene pues lógicamente sus objetivos y la metodología, pero para comentarles un poquito, hay un proyecto, ¿verdad?, que lo que busca es hacer una alianza, ¿verdad?, un trabajo más cercano, ¿verdad?, una articulación con todas las sedes y campos que tiene la universidad, ¿verdad?, para que exista pues un nivel de comunicación más ágil en todo lo que tiene que ver con la asesoría de cómo atender, ¿verdad?, las necesidades educativas y el tema de los apoyos para la población con discapacidad. Hay otro proyecto que está más enfocado a la población con trastorno del espectro autista. Ese proyecto lo que busca es crear un espacio en común donde esta población tenga la oportunidad de formarse, de capacitarse en temas que a ellos les interesa o inclusive simplemente un espacio de encuentro, ¿verdad?, que tengan como parte de las actividades co-curriculares de la universidad, ¿verdad?, que no sea solo
ir a las clases, ¿verdad? Ir a cumplir con los requisitos de cada uno de los cursos y las carreras, sino que también tengan un espacio para compartir de manera social, ¿verdad? Y también que sea un espacio formativo. Otro de los proyectos tiene que ver con mentorías para los estudiantes con discapacidad. Entonces estamos hablando, ¿verdad?, de estudiantes de niveles más avanzados que van a brindar un apoyo a los estudiantes de nuevo ingreso con discapacidad. Porque sí, lógicamente, ¿verdad?, en este acompañamiento que hemos dado a los estudiantes, hemos podido notar, ¿verdad?, que cuando se entra a la universidad, se es de primer ingreso, pues hay un montón de información que no se tiene de primera mano, ¿verdad? Entonces hay un montón de requerimientos en la universidad, desde matricularse, desde procedimiento de becas, desde cómo pedir un material en bibliotecas, ¿verdad? Que no necesariamente los estudiantes de primer ingreso conocen. Entonces la idea de este apoyo de mentorías es que ellos puedan recibir durante esos primeros meses en la universidad el apoyo de otro estudiante que ya tiene pues más experiencia para que le pueda orientar y le pueda apoyar en todos esos requerimientos o esas tareas que implica ese proceso de adaptación a la universidad. Y otro de los proyectos es crear alianzas, ¿verdad?, o enlaces con las federaciones estudiantiles y las asociaciones para que también, ¿verdad?, pues se capaciten, tengan un poco más de acercamiento con la población con discapacidad de cada una de sus facultades o carreras y puedan entonces hacerlos partícipes de los diferentes proyectos que tienen ya las federaciones y las asociaciones como parte de su trabajo. Entonces, esos 4 proyectos se inició pues toda la elaboración desde el año pasado, pero ya a partir de este año se empieza la ejecución. Esperamos, ¿verdad?, que sea de mucho provecho para la población y para todo el personal administrativo y docente, y pues lógicamente ellos también van a participar, ¿verdad?, en la propuesta de mejoras, ¿verdad?, para que los proyectos realmente pues cumplan el objetivo. ¿Quiénes son parte del programa y qué funciones realizan? Bueno, en ese momento en el programa pues todo el personal es especializado en el área de psicopedagogía, pero tenemos personas que su carrera de base es psicología, educación especial y también del área de orientación. Entonces, pues lógicamente el trabajo de todo el equipo, ¿verdad?, está, como les explicaba, en la atención directa o ese acompañamiento directo con la población estudiantil, aunque también pues se trabaja, ¿verdad?, de manera conjunta en todo lo que es la asesoría y el acompañamiento al personal docente y administrativo, ¿verdad?, en los diferentes trámites, incluso el conocimiento de la normativa y los diferentes procedimientos que tiene la universidad en el tema de equidad, ¿verdad?, educación inclusiva. El programa pues está dentro de un departamento que tiene otros servicios, entonces también se trabaja, si se requiere, de manera interdisciplinaria para brindar otro tipo de apoyos. Por ejemplo, si un estudiante requiere orientación vocacional, pues entonces se hace la referencia, o si un estudiante requiere apoyo en alguna temática más desde el área de la psicología, pues entonces también hay talleres y espacios específicos, ¿verdad?, que también pueden acceder. ¿Cuáles son los aportes que ha realizado la universidad para que los estudiantes con discapacidad puedan estudiar en igualdad de condiciones? Bueno, Andrea, tal y como le comentaba, ¿verdad?, está el programa, ¿verdad?, que es como esa instancia o el primer programa de acercamiento con la población estudiantil y que de ahí pues se pueden canalizar otras instancias que brindan apoyo. Pero en realidad, ¿verdad?, hay otras entidades en la universidad que también han trabajado, ¿verdad?, y parte de sus objetivos es lograr la equidad, ¿verdad?, y el acceso de la población con discapacidad. Por ejemplo, la CIAD, ¿verdad?, que es la comisión que regula todas las diferentes instancias de la universidad, pues tiene a cargo, ¿verdad?, regular, ¿verdad?, que se dé todo el cumplimiento de las normativas, de las instrucciones y todos los documentos, ¿verdad?, reglamentarios que la universidad ha creado, ¿verdad?, con respaldo lógicamente también de la ley 7600 y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, para que entonces todo el trabajo, tanto de la academia como de la parte administrativa, pues procure, ¿verdad?, lógicamente respetar, ¿verdad?, lo que está planteado en esas leyes y en esas normativas. Hay otras instancias, por ejemplo, desde la unidad de admisión se han abierto diferentes proyectos. Hay uno, por ejemplo, que se llama el servicio de matrícula prioritaria, ¿verdad? Ese servicio le permite a la población con discapacidad matricular en los primeros días que la universidad habilita para el proceso de matrícula. Independientemente del promedio que esos estudiantes tengan de sus cursos, van a poder matricular
el primer día y en las primeras horas, siempre y cuando pues, hayan hecho la solicitud previamente y presentando los documentos probatorios. También tienen el apoyo, por ejemplo, del programa de éxito académico y enlace profesional. Es el encargado de las tutorías a nivel de la universidad. Pero en el caso de la población con discapacidad en específico, tenemos desde el programa la posibilidad de solicitar el apoyo de tutorías, pero de manera individualizada, o sea, un tutor para cada estudiante según el curso en el que requiera pues tener más apoyo o repaso de la materia y aclaración de dudas. Hay otros proyectos que también colaboran en el trabajo, ¿verdad? Y en brindar estos apoyos, por ejemplo, el proyecto Una Educación de Calidad, las mismas bibliotecas, ¿verdad? Que están en las diferentes facultades de la universidad, en los diferentes espacios, pues también trabajan en conjunto con el programa para el tema de lo que es toda la accesibilidad de la información o el material de las lecciones. Entonces, sí hay pues, diferentes instancias, ¿verdad? Que procuramos dar ese acompañamiento y ese apoyo, ¿verdad? Y poder cumplir entonces con las leyes y con la normativa. Ok. ¿Cómo ayudan a los estudiantes con discapacidad a conseguir materiales accesibles? Bueno, en este caso podríamos hacer referencia a la Gaceta 15 del 2003. Esta Gaceta de lo que nos habla es de la digitalización del material impreso en las lecciones. Entonces, con estos procedimientos, cada biblioteca, ¿verdad? Tiene que darse a la tarea de digitalizar todo el material impreso que se van a utilizar en los diferentes cursos, específicamente, ¿verdad? Para la población con discapacidad visual, para que puedan entonces tener acceso a la materia a través de los lectores de pantalla. Entonces, las bibliotecas, ¿verdad? Como les decía, que es otra instancia que apoya en el tema de accesibilidad, pues tiene ya todo el recurso humano, ¿verdad? Y los equipos disponibles para poder entonces digitalizar el material y de esa manera entonces pues nos aseguramos que la población con discapacidad visual pueda entonces tener acceso a toda la información que se ve en los cursos. Igualmente también tienen el apoyo de escribientes, ¿verdad? Que les comentaba de apuntes en las clases, nada más que en este caso los apuntes no van a ser en escrito, sino que van a ser de manera digital para que también puedan entonces accederse a través de los lectores de pantalla. Okay. ¿Cómo trabaja el programa para que haya más inclusión en la Universidad Nacional? Bueno, creo que dentro de todo el trabajo, lo que más tal vez tiene impacto específicamente en el personal docente administrativo son los procesos de asesoría y capacitación. ¿Verdad? Cuando hablamos de asesoría es porque hay reuniones, ¿verdad? Entre equipos, ¿verdad? Y ya sea con las psicopedagogas y con algunos profesores de los cursos, las mismas autoridades, porque hay que dar seguimiento a una situación en específico de los estudiantes. Entonces, en ese proceso, pues lógicamente ellos aprenden más del tema de equidad de oportunidades, ¿verdad? Y del tema de discapacidad y viceversa, nosotros también aprendemos un poquito más de las características de cada curso y de cada carrera, ¿verdad? Entonces es como un trabajo en conjunto para la toma de decisiones. Igualmente, también hay capacitaciones, ¿verdad? Que están enfocadas a que ese personal docente administrativo pues conozca más de relaciones asertivas, por ejemplo, en el tema de discapacidad, la parte del lenguaje inclusivo, para que entonces pues vayamos teniendo más conciencia sobre esta temática y sobre la diferente normativa y las responsabilidades también que tiene cada instancia en esta temática. También se trabaja el tema de las publicaciones. Ahora, como en este mundo todo está digitalizado, pues publicaciones a través, por ejemplo, de redes sociales o incluso material impreso, que también buscan ayudar un poco en esta formación, en esta capacitación, en el tema de discapacidad y todas las leyes que lo respaldan. Lógicamente, pues muy enfocado en el tema de la educación a nivel superior. Y creo que otro de los aportes también muy importante del programa es fomentar, en este caso, la autonomía de los estudiantes con discapacidad para que sean ellos mismos también los que vayan definiendo cuáles son los apoyos que van requiriendo, cuáles son los servicios por los que van a optar, para que no sea nada impuesto, sino que de acuerdo a sus características, a sus necesidades, incluso a su historia de vida o la experiencia que han tenido, pues puedan ir avanzando en la carrera sabiendo que tienen estos diferentes apoyos y que pueden recurrir a ellos en el momento que los requieran. Okay. ¿Qué actividades se realizan para concientizar la comunidad universitaria sobre las personas con discapacidad?
Bueno, en diferentes momentos se han hecho, por ejemplo, encuentros estudiantiles. En algunos casos incluso se han hecho encuentros a nivel interuniversitario, ¿verdad? Donde han participado estudiantes con discapacidad de diferentes universidades, ¿verdad? Temas más en el tema de, por ejemplo, formativos, o también se han realizado actividades que van más dirigidas a la parte recreativa, ¿verdad? Que también es muy importante. Y el tema de las capacitaciones, como les mencionaba, es el que tiene pues mucho impacto. Incluso se dan capacitaciones, por ejemplo, en cursos específicos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Centro de Estudios Generales hay cursos específicos en el tema de discapacidad y lo que tiene que ver con la educación inclusiva. Entonces, pues también se acude a esos espacios con el objetivo, ¿verdad?, de ir concientizando tanto estudiantes como el personal para que, ¿verdad?, tengan con más claridad el tema de discapacidad, las diferentes áreas, cuáles son los diferentes apoyos que se requieren, pero sobre todo nos interesa ese contacto, esa relación asertiva entre todos la comunidad universitaria. ¿Qué cambios o mejoras les gustaría lograr en la universidad en los próximos años? Bueno, yo creo que sería importante, ¿verdad?, que en algún momento se lograra que el tema de discapacidad fuera un eje transversal en todas las carreras de la universidad, ¿verdad? Independientemente de la carrera que yo estudie, sea que soy del área de educación especial, de psicología, del área de educación, pero también pensamos en el área de administración, topografía, o sea que en todas las carreras el tema de discapacidad sea un eje transversal en los planes de estudio, porque al final de cuentas, pues todos van a llegar a ser profesionales, pueden llegar a ser inclusive empleadores, administradores, directores de alguna institución, y requerimos pues que toda la población tome conciencia, ¿verdad?, del tema de discapacidad y de los derechos humanos para que entonces puedan dirigir sus proyectos y sus objetivos a que sea pues espacios más inclusivos, ¿verdad?, de mayor participación para la población con discapacidad. Y creo que también, pues, como muchas de las instituciones a nivel del país, pues seguimos teniendo el reto de mejorar en el tema de la accesibilidad a nivel de infraestructura, en los edificios, calles y demás, pero también el tema de accesibilidad a nivel de la información, ¿verdad? Todavía pienso que no hemos logrado a ese 100% de accesibilidad a la información que se da en las diferentes universidades, sea en lo impreso, ¿verdad?, la información que se le da a los estudiantes en las mismas páginas, ¿verdad? Hay que avanzar un poco más en el tema de accesibilidad para que la información llegue a todos y puedan entonces participar en igualdad de condiciones. ¿Qué retos enfrentan en el programa de inclusión y apoyos estudiantil con la relación y inclusión? Bueno, yo diría que un reto, ¿verdad?, aunque trabajamos en eso, es un reto el lograr que todo el personal docente, administrativo, de todas las instancias de la universidad esté 100% capacitado, formado en el tema de discapacidad, de derechos humanos y todas las normativas pues que tienen relación. Esto tiene que ver también un poco con la movilidad laboral, ¿verdad? Hay cambios en autoridades, inclusive cambios a nivel de personal, ¿verdad? Entonces no necesariamente el 100% de las personas está capacitado. Creo que ese es un reto que tiene, y no es un reto solo del programa, en realidad es un reto de todas las instancias de la universidad, que todas las personas que trabajamos ahí, que somos parte de la comunidad universitaria, igual que todo el estudiantado, pues estemos formados y capacitados, porque si todos tomamos conciencia, pues entonces el trabajo va a ser articulado y pues lógicamente se van a abrir más espacios de participación y de equidad, independientemente de la instancia o en el espacio en el que yo esté trabajando. Okay. ¿Qué mensaje les daría a los estudiantes con discapacidad que quieren ingresar a la universidad? Bueno, pues yo les diría, ¿verdad?, que si en su proyecto de vida tienen esa motivación, ¿verdad?, de obtener algún título, ¿verdad?, de ser profesionales, pues que tengan, ¿verdad?, conocimiento de que en todas las universidades hay programas, hay instancias que están para brindar diferentes apoyos, ¿verdad? Ese es el objetivo, ¿verdad?, por el cual fueron creados, ¿verdad? Y la idea es brindar, ¿verdad?, en la mayor de las posibilidades, pues esa equidad que se requiere para que ellos también tengan la posibilidad de participar. Ya de hecho desde el proceso de admisión en el que trabajamos de manera conjunta las 5 universidades públicas a través de las comisiones de CONARE, pues busca, ¿verdad?, que
que todas las personas con discapacidad pues tengan la misma posibilidad de ingresar a las universidades cumpliendo pues lógicamente los requisitos y los periodos de solicitudes que se tienen para ese fin. Pero lo importante es que sepan que sí existen pues opciones, que existen apoyos, ¿verdad? Que existen diferentes instancias, ¿verdad? Todo es pues acercarse a los programas o informarse un poquito para que puedan entonces tener acceso y recibir el acompañamiento que requieren. Y me parece también que es muy importante, inclusive antes, ¿verdad? De tomar la decisión de entrar a la universidad, pues también hacer como un proceso de autoconocimiento, ¿verdad? Sí es importante que yo reconozca cuáles son mis habilidades, mis fortalezas, cuáles son esas áreas, ¿verdad? Que más me interesan, incluso también cuáles son esas áreas o esas habilidades, ¿verdad? Que tengo que fortalecer para poder entonces hacer un proceso de elección de carrera lo más cercano, ¿verdad? A lo que a mí me gusta, a lo que me interesa y a esas habilidades con las que yo cuento, porque entonces ya eso es una ganancia, ¿verdad? Porque voy a estar entonces en una carrera que aunque tal vez, ¿verdad? Habrá algún curso o alguna dificultad, con los apoyos la puedo sobrellevar, pero tengo la base o el perfil, ¿verdad? Para terminarla entonces con éxito. En relación a las publicaciones, ¿cuáles son los medios? Bueno, la idea de las publicaciones, ¿verdad? Es también profundizar un poquito en el tema de relaciones asertivas, ¿verdad? A veces mucha de la gente, ¿verdad? Que no sabe cómo atender o cómo relacionarse con las personas con discapacidad es un poco más por temor o por desconocimiento. Entonces hay algunas publicaciones que van dirigidas específicamente a ese tema, ¿verdad? Cómo relacionarme sensitivamente, por ejemplo, con una persona con discapacidad visual, con una persona con alguna condición de discapacidad psicosocial, ¿verdad? Para pues, tener esa comunicación, esa relación de manera más asertiva. Hay otras publicaciones que tienen un interés pues, más formativo, más de toma de conciencia, que por ejemplo son las relacionadas con algunas conmemoraciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el Día Nacional de la Persona con Discapacidad o el Día de la Silla de Ruedas, ¿verdad? Entonces, diferentes conmemoraciones, siempre en el tema de discapacidad y se manejan a través de diferentes medios, ¿verdad? Tenemos las redes sociales, ¿verdad? Que se hace con publicaciones, ¿verdad? Del mismo programa y a nivel de la universidad o de la Vicerrectoría Estudiantil. Y también se trabaja las publicaciones a través del correo institucional, que es el medio oficial, ¿verdad? Que llega pues a toda la comunidad universitaria, tanto a los estudiantes como al personal docente y administrativo. Entonces, ¿qué buscamos en esos espacios? Como les digo, pues que tomar conciencia, ¿verdad? Del tema de discapacidad, del tema de derechos humanos, ¿verdad? Porque no se trata solo de conmemorar un día, sino de que a partir de esa conmemoración, pues reflexionemos, ¿verdad? En qué podemos mejorar, en qué proyectos se pueden crear, qué es lo que hay que avanzar, lo que se puede modificar para avanzar en el tema de la educación inclusiva. ¿Qué podrían o comentarios acerca del enfoque del que se posicionan en el programa? Bueno, el programa trabaja bajo el enfoque social, ¿verdad? De derechos humanos, ¿verdad? Donde lógicamente pues es muy importante, ¿verdad? Y se valida mucho la opinión, ¿verdad? De la persona con discapacidad, ¿verdad? Desde su experiencia, desde su visión, ella es la que nos puede dar con más detalle, ¿verdad? Explicar, ¿verdad? Cuáles son las necesidades que tiene a nivel del ámbito educativo para que entonces a partir de ahí podamos entonces definir los apoyos y ajustes que hemos venido comentando. Entonces, desde ese enfoque, pues esa voz, ¿verdad? Esa participación pues va a ser muy importante a la hora de definir cuáles son los servicios y cuáles son los apoyos que se van a activar. Y por supuesto que eso entonces, desde la visión del profesional, pues cambia la postura, ¿verdad? La posición ya no es el criterio, ¿verdad? Únicamente del profesional con respecto a qué necesita la persona, sino más bien una guía, por eso es un acompañamiento lo que damos, para que sea el mismo estudiantado el que vaya definiendo durante su proceso académico cuáles son esos servicios y esos apoyos que va a requerir. Ahí pues lógicamente partimos de un concepto de discapacidad, ¿verdad? Donde se reconoce la condición de la persona, pero, ¿verdad? La discapacidad pues va a aumentar, ¿verdad? O se va a ver reflejada en las barreras que existen en el entorno, ¿verdad? Entonces, puede ser que sean barreras, como hablábamos antes, en el tema de accesibilidad, ¿verdad? Porque tal vez la infraestructura no es la ideal, ¿verdad? Tal vez no en todos los espacios tenemos rampas o puede ser un tema de accesibilidad en la información, ¿verdad? Tal vez
No todas las páginas, por ejemplo, de la Universidad de la Información son realmente accesibles para un lector de pantalla, ¿verdad? Entonces, la idea es que todas esas barreras, ¿verdad? Incluso barreras actitudinales, pues se vayan modificando, ¿verdad? Con la toma de conciencia y sobre todo con la participación de las personas con discapacidad. Es decir, que ninguno de los proyectos, que inclusive las normativas nuevas que puedan surgir en la universidad, pues tengan la voz y la participación de las personas con discapacidad. Ok. ¿Cómo se comunicaron los docentes acerca de los ajustes que requieren los estudiantes? Bueno, como les explicaba, ¿verdad? Esos ajustes vamos a definirlos con la persona estudiante, ¿verdad? Vamos, lógicamente, de la profesional, pues tiene conocimiento, ¿verdad?, de cuáles son los posibles apoyos que se podrían dar según las condiciones, pero se toma un acuerdo con el estudiante y de ahí surge un informe de ajustes metodológicos de evaluación. ¿Cómo se comunica al personal docente, que es el que va a tener ya el estudiantado en las aulas? Pues lo hacemos a través de las subdirecciones o coordinaciones de las carreras, ¿verdad?, de cada unidad académica. Entonces, desde el programa se hace el comunicado a la subdirección o el director o coordinador académico para que esa persona como responsable haga un traslado a los profesores de los cursos que tiene el estudiante matriculado. Y es una tarea que hay que hacerla cada ciclo lectivo, ¿verdad? Porque lógicamente los estudiantes van avanzando en la carrera, van matriculando diferentes cursos, pueden cambiar lógicamente los profesores, entonces cada matrícula del estudiante le implica a la unidad académica hacer un envío, en este caso de manera oficial, a cada uno de los profesores, para que entonces ya cada profesor, teniendo el informe de ajustes metodológicos y de evaluación, pueda, ¿verdad?, conversar con el estudiante y ahora sí, valorar cuáles son los objetivos del programa, cómo está definida la metodología y la evaluación, y poder entonces empatar eso con los ajustes y apoyos que ese estudiante requiere. Ahí también es muy importante la participación y la opinión del estudiante. Puede ser, para ponerles un ejemplo, puede ser que un estudiante en un curso en específico no considere que no vaya a tener ninguna dificultad, porque es su área fuerte, porque es la temática que más le apasiona, entonces, ¿verdad?, lo ha estudiado inclusive mucho previamente o ha sido capacitado. Entonces, en ese curso en particular, tal vez no requiera todos los ajustes y los apoyos que están definidos, pero eso entonces lo acuerdan con cada uno de los profesores. Ese informe, pues, lógicamente, aunque está pensado para la permanencia durante la carrera, se puede actualizar o se puede modificar según varíe la condición del estudiante, ¿verdad? Entonces, eso implica, pues, parte del trabajo de seguimiento que hace el equipo de psicopedagogía con cada uno de los estudiantes para ir viendo el progreso en la carrera y al mismo tiempo ir revisando si los ajustes se mantienen o si hay que hacer alguna modificación. ¿Qué temas se abarcaron en las capacitaciones, algo personal o docente? Ok, en las capacitaciones al personal docente en este momento lo manejamos como un ciclo de capacitaciones y está enfocada en 3 sesiones. Cada sesión tiene, pues, sus temáticas específicas. La primera sesión lo que busca es que tanto el personal docente como administrativo conozca un poco del quehacer del programa, ¿verdad? Que ahí sepan lo que hablamos, cuáles son los objetivos del programa, cuál es el enfoque del cual se trabaja. Ahí pues conocen un poquito más a detalle cuáles son las formas en que los estudiantes acceden al programa, pues para que ellos puedan referir al estudiantado o inclusive dentro de las aulas, pues comentarle a los estudiantes que existe el programa y cuáles son esas formas de acceso. También ahí pues se ve la parte de la normativa, ¿verdad? Todo el marco legal en el tema de discapacidad y se profundiza en las responsabilidades que tiene cada parte, ¿verdad? Las responsabilidades de la subdirección o la autoridad académica y las responsabilidades que tengo yo como docente o como académico con el seguimiento del cumplimiento de los ajustes. En la segunda sesión, lo que se especifica es ya cada una de las condiciones de discapacidad, todas las áreas que se atienden, aunque es del programa. Les comento, pues también se atienden estudiantes no solo con discapacidad, sino que también se atienden estudiantes con dificultades de aprendizaje y también estudiantes con alguna condición de salud que afecta, ¿verdad?, el proceso de educativo. Entonces, se ven todas esas áreas ya en específico, cuáles son las características, las condiciones de cada una de las áreas, muy a nivel general, porque sabemos pues que cada persona, ¿verdad?, las condiciones las va
a vivenciar y a experimentar de manera pues muy diferente a otra, pero sí se ven algunas generalidades y también los apoyos de cada una de las áreas que se atiende en el programa. Y la tercera y última sesión que se trabaja es específicamente en el tema de relaciones asertivas. Entonces ya conocimos del programa, conocimos cómo acceden los estudiantes, conocimos cuáles son las condiciones de discapacidad y otras áreas, cuáles son los apoyos, y ahora vamos a tratar de entender cómo me relaciono yo con cada una de las personas según la condición que tengan, ¿verdad? Entonces, cosas, por ejemplo, tan básicas como que si yo soy una persona que requiere el apoyo del intérprete del ESCO, por ejemplo, y estoy en una clase, que el profesor sepa que a quien va a dirigir la pregunta y la comunicación no es al intérprete, es al estudiante con discapacidad auditiva. Que si tengo un estudiante en el aula, usuario de silla de ruedas, por ejemplo, pues tengo que tener un espacio pues lo más accesible posible, ¿verdad? No puedo obstaculizar, en este caso, el movimiento de la silla de ruedas, no solo por seguridad, sino por la misma participación y movilidad de la persona, ¿verdad? Y también, sobre todo, esa relación de respeto, ¿verdad? Y esa toma de conciencia de que todos somos diferentes en el aula, ¿verdad? Pero que todos tenemos el mismo derecho de participar y de involucrarnos en ese proceso de aprendizaje. Entonces, esos son los tres temas a grandes rasgos, ¿verdad? Que se ven en ese ciclo de capacitaciones que está dirigido al personal docente administrativo. ¿Cómo lo hacemos? Pues ellos nos solicitan directamente al programa cuál unidad quiere recibir este ciclo de capacitaciones. ¿Y un mensaje final que les gustaría agregar? Bueno, yo creo que el mensaje en realidad sería para todos, ¿verdad? No solo a nivel del ámbito de la educación o la educación superior, en este caso de las universidades, sino de otras instituciones a nivel de la sociedad en general, en el tema de la importancia, ¿verdad?, de tomar conciencia de ese respeto a los derechos humanos y la importancia de formarnos en el tema de discapacidad, ¿verdad? Y todavía nos falta avanzar mucho, tenemos las leyes desde hace mucho tiempo, pero nos falta avanzar en el tema de accesibilidad, de lograr realmente una participación equitativa para todas las personas con discapacidad. Y eso a veces es mucho desde el desconocimiento, ¿verdad? Todavía manejamos mitos y prejuicios que nos impiden realmente pues entender, ¿verdad? El tema de la discapacidad y cómo desde nuestro quehacer podemos entonces apoyar y comprometernos con ese respeto a los derechos humanos. En diferentes espacios los estudiantes lo que nos han comentado es que aunque sí existen todavía algunas barreras a nivel de físico, a nivel de la infraestructura o inclusive en el acceso a la información, la barrera más difícil, ¿verdad?, de manejar es la barrera actitudinal, ¿verdad? Cuando yo como profesor o como administrativo o en cualquier institución a nivel del país, pues no tengo, ¿verdad?, la apertura o no comprendo que la persona con discapacidad tiene igual derecho a participar, a opinar, que es una persona autónoma, que puede tomar decisiones desde todos los aspectos de desarrollo de su vida, ¿verdad? Entonces, esas barreras actitudinales son las que todos tenemos pues que empezar a trabajar y solo lo podemos lograr si nos formamos, si nos capacitamos en el tema, ¿verdad? Y nos involucramos. Okay. Como usted comentó, el mensaje final es importante el compromiso entre instituciones. ¿Existe alguna coordinación o con otras universidades? Sí, existe una subcomisión, que en sus siglas es CIAES, pero se llama Subcomisión Interuniversitaria de Accesibilidad a la Educación Superior. Esta es una de las subcomisiones que pertenece al CONARE. Y en esa subcomisión hay representantes de las 5 universidades. De hecho, son representantes de los programas de las 5 universidades que atienden directamente a la población con discapacidad o con alguna necesidad educativa. Entonces, ahí, de hecho, yo soy la representante por parte de la UNA, entonces están representados, en el caso de la UCR, las funcionarias del CACET, también están representantes del Tecnológico, de la UNED, de la UTN, y pues lógicamente la Universidad Nacional. Entonces, esta subcomisión tiene 3 ejes de trabajo.
El primer eje es el eje de admisión. Entonces, como les comentaba a un inicio, cuando los estudiantes o la población con discapacidad quiere postularse para ingresar a las universidades, hacen la solicitud para tener algún apoyo educativo o alguna adecuación durante la aplicación del examen, para la aplicación del examen. El examen es igual para todos, pero tienen la posibilidad de solicitar algún apoyo en la aplicación del examen. Entonces, esta subcomisión, en coordinación con los funcionarios de todos los programas de las universidades, tienen la tarea de revisar esas solicitudes y asignar entonces los apoyos a cada uno de los postulantes para que cuando lleguen al examen de admisión pues tengan esos apoyos durante la aplicación del examen. Ese es el primer eje, el de admisión. Hay un segundo eje que tiene que ver con permanencia. Entonces, desde esta subcomisión pues se revisan casos, se revisa también o se actualiza en el tema de la normativa, ¿verdad? Porque la idea es que todos los programas de las 5 universidades pues tengan una línea de trabajo parecida, ¿verdad? Sobre todo en el abordaje del tema de discapacidad en la educación superior. Cada universidad tiene sus instancias, cada universidad tiene sus propios lineamientos y formas de acceder a los programas, pero sí tenemos en común el cumplimiento de las leyes y las normativas en el tema de discapacidad. Entonces, desde ese eje se promueve pues todo el apoyo que el estudiantado requiere. Y el tercer eje de trabajo de esta subcomisión es la capacitación. Entonces, algunos de los espacios que les comentaba donde participan estudiantes de todas las universidades o incluso procesos de capacitación, tanto para los estudiantes como personal docente administrativo, se da en conjunto con representantes de las 5 universidades. Pues a través de este eje, pues formamos, ¿verdad? O mantenemos actualizado el tema de discapacidad. Se han dado capacitaciones en el tema de accesibilidad digital, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la atención y los apoyos educativos de la población con trastorno del espectro autista. Lógicamente se ha abordado pues a nivel más profundo lo que es la parte de la normativa, el lenguaje inclusivo, ¿verdad? Entonces, todos los años, dentro de esos ejes, pues nos proponemos temáticas de capacitación o actividades para la población estudiantil, donde trabajan en conjunto las 5 universidades. Entonces, esa experiencia para los estudiantes es pues muy llamativa, ¿verdad? Y ha sido muy enriquecedora porque entonces ya no solo son los estudiantes de mi universidad, sino que entonces hago enlaces y amistad con estudiantes de otras universidades públicas, ¿verdad? Entonces, sí se promueve pues esa articulación entre las 5 universidades para trabajar el tema de discapacidad y lógicamente promover lo que es la educación inclusiva a nivel de estudios superiores. Bueno, muchas gracias, doña Lisette, por habernos acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio, estamos para servirles, un placer. Y muchas gracias a las personas que nos escucharon. Esto fue Somos Parte de la U, Andrea Rodríguez y Raquel Garro. Se despide de todos ustedes deseándoles una feliz tarde. Esto fue una producción de radioemisoras de la Universidad de Costa Rica y Proin UCR. Continúa con la programación. Hasta pronto. Hasta pronto. La Universidad de Costa Rica es para todos y todas. Las aulas, la vida universitaria y los micrófonos son nuestros también. Usted acaba de escuchar Somos Parte de la U. Una producción de PROIN, el programa institucional de inclusión de personas con discapacidad cognitiva a la educación superior y de las radioemisoras de la Universidad de Costa Rica. Producción Elena Jensen. Somos Parte de la U.